guys, welcome. Today we are going to learn about the simple past tense. Es importante que sepamos, jóvenes, que vamos a hablar del pasado simple. Okay? So when we talk about the past, we talk about yesterday, last week, last weekend, last month, or last year. Es importante que sepamos reconocer que cuando hablamos de tiempo pasado, hablamos acerca o podemos identificarlo, ¿verdad?, con palabras como yesterday, ayer, last week, semana pasada, last month, el mes pasado, y son palabras que nos ayudan a identificar, ¿verdad?, que esas acciones pasaron en el pasado. Past simple tense. We use past simple to express a completed action that happened in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar de acciones que se realizaron en lo que es el pasado. When I was little, we lived in another village. To express past habits. Para expresar lo que son hábitos pasados. I woke up very late at weekends when I was a teenager. The simple past, also called past simple, which is used to show to a completed action took place at a specific time in the past. También conocemos the simple past como past simple, ¿ok?, que significaría lo mismo, pasado simple, y que es utilizado para demostrar que una acción se realizó en un momento en específico en el pasado. Let's see this example. We have this timeline, tenemos como una línea de tiempo. In order to understand what the past simple is, let's pay attention to this. Para que entendamos cómo funciona el pasado simple, entonces veamos esta línea de tiempo y tenemos yesterday and now. Yesterday, ayer, and now, ahora. Cuando decimos yesterday, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos algo que ya pasó. Estamos hablando de, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, yesterday, ayer. Si utilizo, por ejemplo, en español algo que quiera decir utilizando la palabra ayer, fue porque ya pasó. Entonces estamos hablando del pasado. Ahora bien, si estamos hablando de now, ahora, entonces estamos hablando de algo que sucedió en el presente. Present. Entonces en esto es y que lleva una continuidad. En esto es lo que nos vamos a enfocar. Past, en el pasado. To make the past tense, sometimes the verb changes. Take changes to talk or took. Take sería present. Okay, so we have yesterday to past and present. We have to focus on this. Yesterday, something that already happened. Let's see, simple past tense. Here we have an example. Tenemos un ejemplo de un niño y recordemos que estamos hablando de acciones que ya pasaron. John played football. Played. En este caso, ¿qué creen ustedes que es lo que identifica que ya pasó? Que fue una acción realizada en el pasado. En este caso sería played. Play es un verbo, como ya sabemos, ya que denota acción.
Pero como este verbo está en ed at the end, como tiene la e y la d al final, yo sé automáticamente que estamos hablando de pasado. Entonces, John played football. Estoy hablando de una acción que John ya hizo en el pasado. John jugó fútbol. No es lo mismo que decir John juega fútbol, que estaríamos hablando en presente, una acción que se está realizando. Ahora bien, si decimos John played football, estamos hablando de una acción que ya realizó. ¿Ok? Y en las tres oraciones que, como podemos ver acá, estamos hablando en tiempo pasado. A esto es lo que le denominamos simple past. Pasado simple. Su estructura se le denomina simple porque su estructura es bastante, no es nada compleja, es bastante simple. Como pueden ver, I play football. Es como que digamos en español, yo jugué fútbol. ¿Ok? Y nada más así, algo simple, una estructura simple. Entonces, we can say that it's an activity completed at some point before now, que es una actividad que fue completada en algún punto en el pasado, ¿verdad? Siempre recordar que estamos hablando del pasado. Entonces, ¿cómo podemos formar el past simple? ¿Cómo podemos redactar una oración utilizando past simple? Form the past simple. Para formar el past simple o una oración, nosotros necesitamos de dos cosas que son muy importantes. Tenemos el regular verbs and irregular verbs. Entonces nosotros necesitamos ambos para poder formar el pasado. En regular verbs, we add ed in all persons. Utilizamos el verbo con ed al final. As an example, talk, played. Acá mi verbo base sería played en talk. Y ya agregándole el ed, pues ya lo tenemos en lo que sería el pasado, played. Irregular verbs, we have to study them as they have special forms in the past. As an example, eat, ate, have, had, speak, spoke. Por eso junté acá lo que es esta tabla de verbos. Acá tenemos los regular verbs y los irregular verbs. Entonces ese es el verbo que me va a indicar que la acción sucedió en el pasado, ya sea regular o irregular. Por ejemplo, yo comí anoche ensalada, o yo jugué fútbol ayer. Es la acción. Pero ¿cuál voy a utilizar? Pues lo voy a utilizar en past, porque los verbos acá se presentan en present, presente, past, pasado, en past participle, presente, pasado y pasado participio. Pero el que vamos a utilizar es past, porque recordemos que estamos hablando de acciones pasadas. Entonces esos son los que vamos a utilizar. Past en ambos, en regular and irregular verbs. Past, esto sería lo que vamos a utilizar. Ambos, porque ambos denotan acción y son verbos que utilizamos frecuentemente. Entonces, how can we structure sentences using the simple past tense? We have the structure subject plus simple past plus object, or we can call them complement. As an example, he played football. The structure of the negative form, subject plus did plus not, plus the verb in past, the simple past plus the object. As an example, we have he didn't play football or he did not play football. We have here this example. Esto tenemos que
es la estructura del simple past tense. Entonces tenemos el sujeto, los personal pronouns, que ya sabemos que son I, you, he, she, it, plus simple past, el pasado de los verbos que tenemos acá. De estos verbos, ¿de qué va a depender si utilizo los regular o irregular verbs? Pues de la palabra que yo quiera decir. Ok, de eso va a depender. Y voy a necesitar un complemento o object. Creo que es una forma más fácil de identificarla como complemento, algo que complemente mi oración. Por ejemplo, acá tenemos I sold the sum. Ok, sold. Primero tenemos lo que es el subject o el personal pronoun I. Luego tenemos el simple past sold, resolví, y el object or complement de sum, ok, que sería la suma. Y esto sería en positive, en positivo. Ahora tenemos en negativo, que sería lo mismo, subject plus el simple past, solo que le vamos a agregar el not plus object or complement. As an example, he did not play football or didn't. Entonces acá tenemos algo importante que recalcar, que tenemos de los irregular verbs and regular verbs, donde are spelling rules. Tenemos reglas. Por ejemplo, hay algunos verbos que no cambian en su forma base, como ser put or could. Estos verbos son los mismos en presente, en pasado. Ok, entonces no cambia su escritura. Luego tenemos different spelling form from the base form. Y tenemos lo que les mencionaba anteriormente, de que tiene diferente escritura en lo que es el presente y el pasado. As an example, como ejemplo, tenemos go, went, eat, ate, come, came. Okay, entonces en eso tenemos que prestar bastante atención. Y eso pues solo lo podemos aprender memorizando. Luego con los regular verbs tenemos spelling rules, tenemos reglas también. Los regular verbs siempre vamos a recordar que son los que terminan en ed. Siempre. Entonces tenemos base form plus ed, walk, walked. Le vamos a agregar lo que es el ed at the end, al final, para hacerlo pasado. Entonces yo miro un verbo así, played, con ed al final, y automáticamente sé que estoy hablando en pasado. Luego tenemos verbs ending en e plus t. Por ejemplo, tenemos un verbo que es like, termina ya en la e. Entonces no es necesario agregarle la e, solo vamos a agregarle la d. Luego tenemos verbs ending in a consonant plus y. Por ejemplo, tenemos estos verbos carry o study, que terminan en una consonante y en la letra y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiamos, quitamos lo que sería la y, ponemos I, E, en T. Estas son reglas que se van aprendiendo poco a poco. Siempre recordemos que vamos a tener acá lo que es nuestra tabla de verbos. Siempre tenemos que irnos acá para recordar y saber, porque estos verbos pues no se aprenden de la noche a la mañana. So let's see, we are going to do some examples. I saw a movie yesterday. Or last year I traveled to Japan. Ok, entonces
acá lo que sería el punto es que vamos a utilizar el verbo en tiempo pasado, lo que me va a indicar que la acción ocurre en el pasado, y por ende es simple past, pasado simple, y con eso pues ya es mi oración en pasado simple. I saw a movie yesterday. Yo vi una película ayer. O last year I traveled to Japan. El año pasado viajé a Japón. He didn't wash his car. Acá tenemos la oración en lo que sería siempre en pasado. El did me va a indicar que es una oración en pasado. Notemos que el verbo acá está en presente. Está en presente porque el auxiliary verb ya me está indicando que la acción sucedió en el pasado. Well guys, you can continue practicing from your book.